En el video pasado vimos un ejercicio de dos ecuaciones diferenciales simultáneas que representaban un sistema de dos tanques de mezclado. En este video vamos a ver un sistema de 5 ecuaciones diferenciales simultáneas que representan un sistema de 10 reacciones químicas que están sucediendo en un reactor PFR simultáneamente. Entonces vayamos al notebook. Es el mismo notebook que el video anterior. El ejercicio anterior terminamos con este par de gráficas que representaban el sistema. Y este ejercicio es el que está abajo, que se llama ejercicio de reactores. En el 2005, estos tres autores desarrollaron un modelo de 5 lumps, que es el que tenemos aquí abajo, para la hidrodesintegración del crudo maya, que es el petróleo que se extrae en México. La hidrodesintegración se lleva a cabo en una planta piloto con un reactor de lecho fijo, utilizando una aleación de níquel molibdeno y óxido de aluminio a una temperatura de reacción de entre 380 y 420 grados centígrados, con un parámetro de entre 0.33 y 1.5 de LHSB y una relación de 890 volumen de hidrógeno y aceite a una presión de 6.9 megapascales. Los 5 lumps considerados son residuos que se encuentran arriba de esta temperatura, gasóleo vacío, entre esta temperatura, destilados intermedios, nafta y gases. El modelo consta de cinéticas de primer orden para cada reacción de la figura e incluye 10 parámetros cinéticos, de los cuales tenemos una tabla por acá abajo, ¿de acuerdo? La cinética para cada reacción individual se puede escribir de la siguiente forma, que es una cinética bastante sencilla. Se ha hecho una simplificación de la cinética. En el artículo original podemos ver una cinética mucho más compleja, pero para que sea más sencillo, la vamos a representar de esta forma, donde RI es la rapidez de reacción en porcentaje de peso por hora, KI es la constante cinética para la reacción iésima, y YJ, por aquí se me fue, es YI, es el porcentaje de masa del reactivo J o reactivo I, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que es un sistema de 10 reacciones que pues está numerado del 1 hasta el 10, ¿de acuerdo? Entonces el residuo se consume en 4, produce VGO, destilables, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a representar estas 10 reacciones haciendo el balance, ¿de acuerdo? Entonces, continúo. Si se opera en forma isotérmica a 400 grados centígrados y una presión de 6.9 megapascales, con un diámetro de reactor de 3.5 metros y un LHSV de 1, debemos de obtener la distribución de concentraciones para cada reactivo y la conversión de los residuos a lo largo de un reactor PFR. Esta conversión se define como XR igual a flujo másico de residuo en la alimentación, lo que está entrando, menos el flujo másico del residuo entre el flujo másico del residuo en la alimentación, ¿de acuerdo? Es simplemente una conversión, definición de conversión. Las ecuaciones de balance de materia las vamos a escribir de la siguiente forma. Como vamos a calcular un volumen y ver qué volumen es óptimo para un reactor PFR, las vamos a referenciar con respecto al volumen. Entonces vamos a tener dy en dB, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a 1 sobre el flujo volumétrico al inicio del reactor por la rapidez de reacción neta de ese componente, ¿de acuerdo? Entonces vamos, por ejemplo, a tomar en cuenta a D de residuos, dy de residuos, y vamos a obtener la rapidez de reacción neta. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a involucrar todas las reacciones en donde participan los residuos, ¿de acuerdo? Y las vamos a representar con R mayúscula de residuos. Entonces, se requiere procesar 21.000 barriles por día de crudo con una gravedad API de 21.79 a 15.15 grados. Y la podemos encontrar definida de la siguiente forma, donde pues tenemos que SG es la densidad relativa del crudo con respecto a la del agua, ¿de acuerdo? Siempre se mide con respecto al agua. La densidad del crudo a 400
grados centígrados es de 0.715 gramos por centímetro cúbico. Tenemos aquí un par de tablas con información adicional, donde tenemos las constantes cinéticas de las 10 reacciones y una segunda tabla donde encontramos la composición del crudo al inicio del reactor, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos alimentando el reactor. Vemos que tenemos corte del crudo y su fracción en peso. Tenemos gases, nafta, destilados intermedios, que pues bueno, de gases no tenemos nada. En su mayor parte son puros residuos, ¿de acuerdo? Que es el que presenta mucho más reacciones. Entonces, tenemos esta información adicional. Yo les voy a ayudar a definir la rapidez de reacción neta de cada reactivo producto, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencionaba, vamos a tener una rapidez de reacción para residuos que pues podemos ver tanto en el gráfico como aquí, que se consume en 1, 2, 3, 4 reacciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Acá, residuos está involucrado en la reacción número 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Produce diferentes cosas en cada una de esas reacciones. Entonces, vamos a representar ahorita esta rapidez neta total con una ecuación de balance de materia, ¿de acuerdo? De esta forma. Entonces, lo vamos a hacer en un momento. Permítanme, tomo aquí un pequeño screenshot y vamos a hacer la siguiente expresión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que se consume en la reacción 1, 2 y 3. Como decía más arriba, podemos expresar esta parte de Y de residuos en función del volumen de la siguiente forma. Vamos a tener A todo dividido entre el flujo volumétrico, pero eso lo ponemos al final. Entonces, primero vamos a expresar este término. ¿Y cómo es que quedaría? Teníamos que la rapidez en la reacción 1, como se está consumiendo, pues todo va a ser negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, poner menos K1 por la concentración en ese momento de quién se está consumiendo en esa reacción, el residuo. Entonces, vamos a poner dy del residuo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente término? Es este de acá. Entonces, vamos a poner esa ecuación, ¿cómo nos quedaría? Que sería menos, como se está consumiendo es negativo, menos mi cinética número 2, y quién se está consumiendo en esa reacción, de nuevo, y de residuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? La reacción número 3, entonces es la cinética de primer orden, K3 por y de residuo. Y la cinética de la reacción número 4, de nuevo por y del residuo. Y todo eso lo tenemos dividido entre el flujo volumétrico, ¿de acuerdo? Que era V0. Entonces, de esta forma vamos a tener las ecuaciones de rapidez neta, ¿de acuerdo? Esto es lo que representa a la rapidez total de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a expresar la rapidez neta para gasóleo de vacío, para destilables, naftas y gases. Dejo que tú lo hagas, pero bueno, a la hora de pasar esto a código ya lo vamos a tener por allá. Entonces, empecemos a definir las constantes por ahora. Entonces, vamos para acá. Y aquí comencemos a definir la información que tenemos. La primera de ellas es que nos piden producir 21.000 barriles por día. Entonces creamos una variable que se llama barriles por día, ¿de acuerdo? Entonces nos piden que sean 21.000. Y aquí, como vamos a integrar a lo largo del volumen, ya lo vimos que las ecuaciones están
en función del volumen. Entonces vamos a convertir estos barriles por día a metros cúbicos por hora para poder manejar el volumen en metros cúbicos y sea mucho más fácil. Entonces vamos a definir este B0, que sería nuestro flujo volumétrico, como barriles por día. Esta variable, barriles por día, y simplemente pues buscamos en Google a cuánto equivale un barril por día a metros cúbicos por hora, y pues es este factor de conversión. Entonces lo multiplicamos y solamente ponemos un comentario para recordar que estos metros cúbicos por hora, ¿de acuerdo? La densidad del crudo nos dicen que es de 0.715, que está por aquí arriba, gramos por centímetro cúbico. Entonces, solo para tener en cuenta que tenemos esas unidades, esto no es necesario, es un comentario, vamos a escribir eso, gramos por centímetro cúbico, ¿de acuerdo? De esta forma podemos sacar tanto con este flujo volumétrico y la densidad del crudo que tenemos, un flujo másico, ¿de acuerdo? Con densidad y flujo volumétrico podemos convertir a un flujo másico. Entonces vamos a calcularlo. El flujo guión bajo másico inicial, ¿a qué nos corresponde? ¿Y por qué hago esto? Tal vez se pregunten. El flujo másico, porque tenemos a todo definido en fracción peso. Entonces tenemos que ocupar un flujo que esté representando la masa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner esto, un flujo másico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tomar el flujo volumétrico inicial, metros cúbicos por hora, y multiplicarlo por la densidad del crudo, ¿de acuerdo? Ya que lo hemos hecho, pues para poder respetar las unidades y que queden iguales, pues vamos a poner, ¿no? De centímetros cúbicos a metros cúbicos, pues hay que multiplicar esta densidad del crudo de 100 elevado al cubo, ¿de acuerdo? Que es simplemente esa conversión, muy fácil, para que tengamos todo expresado en gramos por hora, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el flujo másico. Nos dicen que el diámetro del reactor, recordemos que es de 3.5 metros. Por tener de nuevo las unidades, solo para no olvidarlo. ¿Qué información adicional tenemos? Todas las composiciones iniciales. Y esto debe ser una lista, ¿de acuerdo? Ya que recuerden que la función que vimos en el video pasado de Solve Initial Value Problem recibe una lista o un array como punto inicial para empezar a integrar, ¿de acuerdo? Entonces, pues pongamos todo las composiciones, ¿de acuerdo? De nuestro crudo al inicio. Entonces, debemos aquí de respetar el orden como lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el número 1 van a ser residuos, 2 es VGO, 3 destilables, 4 nafta y 5 gases. Entonces, para residuos tenemos que es 0.394. Entonces pongamos eso. 0.394. Coma, espacio. Después tenemos VGO, que es gasóleo de vacío, 0.281. Después tenemos a los destilables o destilados intermedios, 0.204. Después tenemos a las naftas y por último a los gases. Naftas 0.121 y gases no tenemos nada. Entonces pongamos 0.121 y gases no tenemos nada. Recuerden que debemos de respetar ese orden en todo momento. Entonces, solo para no olvidar, primero son residuos. Después tenemos a gasóleo de vacío o VGO. Por acá tenemos a los destilables. Por aquí a las naftas. Y por último a los gases. ¿De acuerdo?
Entonces no olviden, este es el orden que vamos a estar obteniendo de la solución de Solve Initial Value Problem, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos? Las constantes cinéticas. Aquí pues podemos definir todas y cada una de ellas. K1 igual a tanto, K2 igual a tanto, K3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle todas las para cada una de ellas. K6, K7, K8, K9 y K10. Y vamos a ver los valores. De K1 tenemos que es .147, K2 0.22, K3 0.20, K4 0.98, para K5 tenemos que es 0.57, K6 0.07, K7 tenemos que es 0, K8 0.03 y las demás 0 y 0. Ok, entonces K7 es 0, K8 es 0.003, 0 de K9 y 0 de K10, ¿de acuerdo? Teniendo esto definido, tenemos que darle un intervalo de integración. Desde qué volumen inicial hasta qué volumen final vamos a integrar. Entonces pongamos B inicial, pues vamos a empezar en 0, un reactor de 0 metros cúbicos y a un volumen final. Este se los dejo a su criterio. Vamos a probar distintos volúmenes, pero inicialmente pongamos uno de 500, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a recibir nuestra solución. Vamos a mandar a llamar a Solve IVP, que no ha ejecutado esta celda. Entonces, recordemos Solve Initial Value Problem. ¿Qué es lo que recibe? Va a recibir un sistema de reacciones que todavía no lo definimos. Va a integrar a este sistema de reacciones en un intervalo que lo vamos a definir dentro de estos corchetes, que pues va a ser desde el volumen inicial hasta nuestro volumen final, y le vamos a dar un valor inicial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Pues nuestro vector de composiciones iniciales, composiciones básicas iniciales al entrar el reactor. Entonces, ¿qué es lo único que nos resta? Definir este sistema de reacciones. Por aquí pues voy a poner nuestra variable sol para ver qué es lo que hay dentro de ella, y definamos por aquí arriba este sistema de reacciones, ¿de acuerdo? Entonces el sistema de reacciones, vamos a tener al volumen como primera variable y todas las composiciones en nuestro vector y, ¿de acuerdo? Como segunda variable. Entonces recuerden que estos son vectores, véanlo como vectores. ¿Qué esto quiere decir? Que Solve IVP le va a pasar como punto inicial para integrar este vector. Entonces vamos a tener este mismo orden dentro de esta y, ¿de acuerdo? Y pues se va a ir resolviendo iterativamente. Entonces nuestra y1, que pues y1 será el de residuos, pues viene en la posición número 0 de nuestro vector, ¿de acuerdo? La y2 viene en nuestro vector en la posición número 1. Recuerden, todo empieza en ceros. Nuestro y3 viene en la posición número 2. Nuestro y4 viene en la posición número 3. Y nuestro y5 viene en la posición
número 4. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 componentes. Aquí podríamos omitir este por dos razones. Una, la composición inicial es 0. Y pues realmente no participa en ninguna reacción o no se consume en ninguna reacción. Por lo que podríamos no tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? No va a estar en ninguna de nuestras ecuaciones, como esta, en algún momento. Entonces, podríamos dejarlo así. Pero bueno, por ahora lo vamos a incluirlo aquí. No pasa nada. Simplemente no lo vamos a usar. Entonces, vamos a ver cómo quedan todas las ecuaciones diferenciales, todo el sistema. Voy a escribir la primera, que es la de y de residuos. Aquí va a ser igual. Ya lo habíamos es lo que habíamos hecho por acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer esto un poco pequeño para simplemente poder copiarlo. Por aquí está bien. Entonces, ok, creo que voy a tener que pasar a un lado. Aquí. Y listo. Ahora sí, escribamos la ecuación. Pues todo es esto sobre nuestro flujo volumétrico que definimos aquí como V0. Flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Y ahora sí, va a ser menos K1. Entonces es menos K1, que ya está definida acá, por Y de residuos, ¿de acuerdo? Que es la Y1. Recuerden que ese es residuos. Entonces luego es menos K2 por Y de residuos, que es Y1, menos K3 por Y de residuos, que es Y1 de nuevo. Y menos K4 por la Y de residuos, que es menos Y1 de nuevo. Listo. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales. Es simplemente donde se consume, pues es negativo, y multiplicamos por el reactivo, y donde se produce, pues es positivo, ¿de acuerdo? Estamos haciendo el balance sobre cada uno de los componentes. Yo ya les ayudé a expresarlo de forma teórica, simplemente es ahora vaciar la información, ¿no? de rapidez de cada una de estas reacciones, rapidez de la reacción número 4, la reacción 7, reacción 9, reacción 10, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, simplemente es cinética por por lo que se está consumiendo dentro de esa reacción química. Ya que tenemos calculada el cambio en cada uno de estos componentes, que pues en el valor inicial son estos, ¿de acuerdo? Vamos a tener ese cambio calculado. Entonces hay que regresarlo. Y hay que regresarlo como un array de NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, si no han importado NumPy, pues es hora de hacerlo. Lo voy a agregar aquí, ejecuto de nuevo la celda. Y ahora sí, vamos a poner un return de np.array. ¿De quién? Pues de todos estos cambios que hemos representado, ¿de acuerdo? De Y de residuos, de Y de GO, coma, de Y destilables, coma, de Y de naftas, coma, de Y de gases. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales representado, pues simplemente es pasarlo aquí a código, que es bastante sencillo, y regresarlo. Aquí en cada uno de estos pasos estamos calculando el cambio, ¿de acuerdo? Que va sufriendo a lo largo de este
intervalo de integración, ¿de acuerdo? Entonces, si todo salió bien, al ejecutar esta celda, deberíamos de tener un mensaje de success, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Todo salió correctamente, no hay ningún error. Entonces, pues, hagámoslo, ¿de acuerdo? Veamos qué es lo que tiene de resultados. Entonces, por aquí tenemos el vector que está integrando de 0 a 500, ¿de acuerdo? Que es lo que le pedimos que integrara. Y tiene un vector y, que son todas las soluciones. Y si nos damos cuenta, se abren dos corchetes. ¿Esto qué quiere decir? Que es una matriz, ¿de acuerdo? De resultados. En la primera posición de la matriz general tenemos a un vector, que este vector representa el comportamiento que ha tenido residuos a lo largo del reactor, ¿de acuerdo? El segundo vector pues va a ser PGO, tercer vector destilables, cuarto vector naftas y quinto vector gases. Así es difícil de verlo, así que vamos a hacer una pequeña gráfica, ¿de acuerdo? Entonces veamos cómo nos queda. Para ello pues mandemos a llamar a plot de PLT. Esta variable t, aquí está, nuestra variable x será t en sol.t, y pues para cada una de ellas, para cada uno de los perfiles, pues vamos a ingresar a sol.y y la posición que queremos, pues que va a ser de 0 al número 4, ¿de acuerdo? Entonces pongamos sol.t, que es nuestra variable x, sol.y, pero en la primera posición, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a llamarle residuos para poder identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser algo muy similar a todos los demás, simplemente hay que ir cambiando este numerito. La posición número 1 pues ya no son residuos, ahora es VGO. Por aquí le voy a poner la R mayúscula simplemente para que se vea bien. Posición número 2 dentro de este array pues ya no son residuos ni VGO. Estos son los destilables. La siguiente posición, que es la número 3, pues ya no son destilables ni residuos, sino naftas. La última posición, el componente número 5, posición número 4, pues son los gases, ¿de acuerdo? Aquí pues, ¿qué es lo que nos interesa optimizar antes de graficar? Vamos a poner la leyenda. ¿Qué es lo que nos interesa optimizar? Pues los destilables, ¿de acuerdo? Eso es lo que más nos importa. Destilables y naftas, ¿va? Que pues las naftas se usan para hacer gasolinas. Así que destilables y naftas es lo más importante. Lo que más vale dentro de una refinería, ¿de acuerdo? Las naftas. Entonces, pues bueno, listo. Vamos a poner simplemente nombres a los ejes para saber qué bonita está. Esto es en el de arriba. Qué bonita esta gráfica, que no haya ningún problema. Eje X pues es el volumen, que es a lo largo de lo que estamos integrando, está en metros cúbicos. Y en el eje Y pues pongamos la fracción masa, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado usando. Y pues pongámosle un título de una vez a este gráfico, que se vea bien. Y pongamos fracción masa en función del volumen. Y veamos cómo nos queda, ¿de acuerdo? Y vemos que de 0 a 500 metros cúbicos pues tenemos este comportamiento. Todavía, ¿qué es lo que podríamos observar? ¿De acuerdo? Podríamos cambiar el volumen, hacerlo muy grande. Ahorita no nos cuesta nada. Entonces pongamos un número simplemente muy grande para ver qué es lo que sucede. Agreguémosle un 0 aquí, de 0 a 5000. Y
resolvemos de nuevo el sistema y graficamos nuevamente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Ahora sí tenemos un comportamiento mucho más definido, ¿de acuerdo? Los residuos, pues, dado que está participando y se está consumiendo en todas estas reacciones, pues inmediatamente va a reducir su fracción masa, ¿de acuerdo? Y podemos ver que era la más grande, que es casi 0.4. Entonces, como tenemos 4 reacciones que lo están consumiendo, se acaba muy rápido. Destilables se producen, ¿de acuerdo? VGO se produce, pero después empieza a consumir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya empieza a jugar todo el sistema, ¿no? Todo un sistema está tendiendo hacia algo. Entonces, se produce inicialmente, pero si nosotros lo dejamos el reactor muy grande, pues empieza a bajar, ¿de acuerdo? ¿Qué es nuestro interés? Naftas. Si vemos naftas, casi no se producen mucho. Por aquí ya se debe hacer una función de aspecto económico, donde nos digan que, pues, cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta este reactor, cuánto voy a producir de naftas, cuál va a ser mi punto óptimo, ¿no? Eso sería un muy buen ejercicio de optimización. Optimizar esto para obtener el mejor reactor posible, ¿no? Que me esté dando el mayor porcentaje de naftas y que me esté costando lo menos posible, ¿de acuerdo? Aquí ya es un balance económico que hay que hacer posteriormente para tomar la decisión de hasta dónde. Y la fracción masa en función de longitud, de volumen, perdón, es la que hemos obtenido. Ahora falta obtener la fracción masa en función de longitud, simplemente para hacer mucho más sencillo, ¿no? Volumen metros cúbicos, quizá no imaginamos un reactor de 10 metros, 20 metros, 30 metros, 5 metros. Pues sería mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pues vamos a copiar prácticamente esto, igualito, y vamos a agregar unas variables, ¿va? Entonces vamos a calcular un vector de longitudes, que pues obteniéndolo a partir del volumen, pues sería de la siguiente forma, ¿de acuerdo? 4 por nuestro volumen dividido entre la constante pi que está en NumPy, aquí es división, multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y en lugar de entrar a sol.t, pues vamos a pasarle todas las longitudes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasarle todas las longitudes y ahora sí, en lugar del volumen es longitud del reactor. Entonces veamos la gráfica y ahora sí podemos ver que pues es un reactor muy largo, ¿no? Aquí en lugar de volumen es longitud en metros cúbicos. Pongamos longitud en metros, no metros cúbicos. Y ahora sí, tenemos casi 300 metros para llegar hasta acá, 500 metros, eso es gigantesco, un reactor gigantesco y no avanzamos mucho en la fracción masa, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, podemos incluso llegar, no sé, aquí a este punto de 300, que es 3000 metros cúbicos. Entonces en lugar de 5000, pues bajémosle a 3 para ver la gráfica mucho más grande, ¿no? Que tenga este intervalo más pequeñito. Y ahora sí vemos que desde 50 metros pues realmente no crece mucho, ¿no? Estamos entre 0.15 hasta 0.2 y aumenta muchísimo la longitud, ¿no? Entonces este es el perfil de comportamientos dentro de este reactor PFR. Por ahí ya, como les digo, resta hacer un análisis económico. En el siguiente video vamos a ver un sistema de ecuaciones no lineales. Después de haber pasado por un sistema de ecuaciones diferenciales, esto ya es sumamente sencillo. Los sistemas de ecuaciones no lineales los vamos a ver muchas veces a lo largo de toda la carrera de ingeniería química en muchos diferentes tipos de problemas. Así que no está de más verlo. Se resuelve de una forma muy similar y también es muy sencillo. Así que nos vemos en el siguiente video para tocar este tema.